Hoy en día también es mucho para las necesidades sociales de las redes sociales y estamos todo el día invirtiendo muchas horas en eso. Bien. Y si solo es por seguir la moda, sería un reconocimiento, la necesidad de autoestima. Bien, ustedes solos están haciendo el camino. Bien, me gusta. Entonces, si yo digo, a ver, puedo vivir sin celular, ¿sí? Hemos vivido siempre sin celular. Entonces, ¿es una necesidad básica, fisiológica? ¿Sin celular no vivo, no respiro, no como? No, el celular no es una necesidad básica. Ahora si yo digo, bien, yo me quiero cambiar el celular y me voy a comprar el iPhone J11 Pro Max y no sé qué, todos los detalles que hay. ¿Cuál es la necesidad que quiero satisfacer en ese caso puntual? La de autoestima. Autoestima, sí. La de autoestima. Quiero demostrar que puedo tener la capacidad de tener un celular de esas características, ¿sí? Pasa lo mismo cuando vamos a comprar cualquier prenda. Entonces, quien produce también tiene muy en claro a qué necesidad del ser humano está apuntando. Si es a una necesidad básica o demás. ¿Qué pasó en la pandemia? En la primera etapa de la pandemia, toda esta pirámide cayó, ¿sí o no? ¿Qué hicimos esos primeros 15 días, un mes de pandemia el año pasado? Pasa madre. Redujimos esta pirámide a la base, ¿sí o no? Sí. Priorizamos exclusivamente la necesidad fisiológica de salud. Fue la necesidad del momento, era la salud, ¿sí o no? Salimos todos, compramos alcohol, había que comprar alcohol en gel, lavandina. En mi vida había comprado en el supermercado alcohol a 70 grados, el año pasado no sé lo que hemos gastado de alcohol. ¿Pasó en todas las casas? ¿Sí? Cambiamos nuestras necesidades en función de esta pirámide. Nos fuimos a la base. Dejamos de vernos con nuestros pares, ¿sí o no? ¿Sí? No, prácticamente, si bien seguían estando las necesidades sociales, pero tuvimos que dejarlas de lado, porque había una necesidad básica que estaba insatisfecha, o había determinado riesgo, ¿sí o no? Entonces, la mirada de esta pirámide de Maslow nos va a acompañar también cuando hagamos todo el estudio de mercado, de qué tipo de producto apuntamos o no. Cuando yo digo, tengo la necesidad de comprarme un buzo porque hace frío, ¿de qué necesidad estoy hablando? Básico. Básica, bien. Ahora si yo digo, me voy a comprar un buzo, pero tiene que ser el Dolce Gabbana que le vi a la mujer de Messi. ¿De qué necesidad estoy hablando? De autoestima. De autoestima. Autoestima. Bien, entonces, tener en claro eso nos va a ayudar en el diseño de los productos y en el diseño también de la empresa en que querramos estar allí interviniendo. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo la capacidad técnica y las exigencias de nuestros clientes cuando estemos en una situación o en la otra. ¿Me siguen hasta allí? ¿Sí? Bueno. Esta es la misma. Entonces, ¿cuál es la importancia de entender a las organizaciones como un organismo vivo? Me gusta mostrárselos así, a través de la célula, que la célula es un concepto que ustedes ya lo conocen de microbiología y que podemos entender rápidamente cómo es este ser vivo y cómo son algunas empresas. ¿Cuál es la principal característica de las células? Es esto de el concepto de sistema abierto. ¿Sí o no?
¿Alguien sabe qué es el concepto de sistema abierto? Sí, profe, hoy lo vimos como que tiene que haber, las organizaciones tienen que tener una constante relación, digamos, con el entorno, básicamente. Eso significa como el sistema abierto, digamos, que la organización esté en contacto permanente, digamos, con su entorno. Bien, este concepto de que tengamos contacto con el entorno, lo vamos a ver en el estudio de mercado y en cómo las organizaciones se adaptan a los cambios. Lo vemos, por ejemplo, en la industria, me voy a un extremo, pero es para tenerlo en mente, ¿no? En las industrias del software son un sistema abierto, ultra permeable, en donde constantemente están midiendo la satisfacción del cliente y las necesidades. Lo vemos con cada actualización de un software, ¿no? Se actualiza, no sé, WhatsApp, Facebook, las distintas plataformas y apps. ¿Por qué las actualizan constantemente? Porque están generando un concepto de permeabilidad con el entorno, están midiendo a estos clientes o a estos usuarios, los están midiendo, y ahí nos vamos al segundo, que dice el concepto de homeostasis, en la autorregulación y en el feedback, que están llevando a una retroalimentación entre lo que los usuarios piden y exigen y el software cómo se va actualizando. ¿Me siguen hasta acá en el concepto? ¿Sí? Pero, a ver, yo me fui a un extremo que es la industria del software, pero nos podemos quedar también en la industria automotriz, que decíamos a un comienzo que era una industria con un pensamiento más maquinal. ¿En dónde vemos esta autorregulación? Por ejemplo, los autos ahora se programan para qué es lo que va a ocurrir ante un impacto. No solamente con el cinturón de seguridad, con el sistema de airbags o con los diseños que tienen los autos modernos en que frente a un impacto el motor se despega del auto para que no se vaya hacia adentro y golpee a los ocupantes. Todo esto tiene que ver con estos sistemas de autorregulación en donde en relación a lo que pasa con el producto, voy retroalimentando y corrigiendo puertas adentro. ¿Me siguen? Los veo que escriben, así que me detengo un ratito. Ustedes pregúntenme, chicos, si lo necesitan. Yo lo que quiero es dejarles en claro algunos conceptos. Vamos aquí al tercer componente que habla de una estructura, de la función y de diferenciación e integración. Al igual que en la célula, las empresas, las organizaciones tienen un núcleo que podemos tener distintas miradas. Podemos decir, este núcleo es los directivos, el ápice estratégico, quienes nos están trazando el norte y los objetivos a largo plazo, quienes nos dirigen en alguna manera al cumplimiento de los objetivos que hablábamos antes. Hay una fuerte estructura, cada una de las partes de las células tiene una función específica. En una organización pasa lo mismo, pero todas juntas están trabajando para un objetivo común. Entonces, esa es una estructura, una función, la diferenciación y la integración. La cuarta de estas miradas tiene que ver con la complejidad. Si voy muy rápido, ustedes me detienen, ¿sí? Tiene que ver con la complejidad del entorno. Un entorno complejo, difícil, va a requerir mayores partes dentro de una célula. Ustedes recuerdan que había unos tipos de células que no tenían todos estos orgánulos. ¿Recuerdan? Ok,
que había unas células más sencillas? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban esas? Procariotas. Procariotas. Bien. No les estoy tomando microbiología, pero bueno, nos acordamos. Esas células tenían un nivel de complejidad menor. ¿Por qué? Porque actuaban en un entorno menos complejo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Sí, profe. En las industrias pasa lo mismo. Cuando tengo una complejidad superior, cuando voy a producir, por ejemplo, algún producto de alta tecnología, qué sé yo, por decirles una central nuclear, que el producto requiere de mucha tecnología, tiene una estructura también compleja, ¿sí? Una estructura de técnicos y una estructura mucho más grande que una empresa que va a realizar productos más simples. Tenemos también la equifinalidad, que es un mismo objetivo, muchos caminos. Y esto también tiene que ver con marcar el norte, marcar el rumbo y dejar hacer. Dejar hacer, dar libertad de que cada uno logre ese objetivo de distintas maneras. Eso tiene que ver con una cultura de no, contrario a lo que veíamos en el video de Chaplin, de supervisión total, sino de darle el objetivo y permitir que cada uno alcance ese objetivo. Está también la habilidad de evolucionar del sistema y esta habilidad de que sea cíclico, que tiene que ver con el concepto de homeostasis, del feedback permanente, de estar regulándome con el entorno. Tiene que ver también con estos conceptos. ¿Ustedes tienen en claro el concepto de oferta y demanda, la ley de oferta y demanda? ¿O no? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bien, entonces, así como está la ley de la oferta y la demanda, es esa autorregulación que nos permite ir trabajando de la mano con el entorno. Y el concepto de entropía o entropía negativa, que es importar energía del medio. La energía la podemos pensar como en los recursos, y recursos es no solamente dinero, sino el recurso es la mano de obra, el conocimiento del mercado, los gustos de los clientes. Todo esto hace el concepto de pensar a una organización como un organismo vivo que se está adaptando. ¿Sí? Bien, esto ustedes lo vieron en el teórico, frente a qué casos está bueno pensarnos de esta manera y frente a qué casos hay desventajas. De nuevo, no quiere decir que sea bueno y sea malo, sino que hay determinados momentos en que esta herramienta nos sirve. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, tenemos la tercera de las metáforas, que es una metáfora muy rica, y es la metáfora de las organizaciones como cerebros. ¿No la vieron a esta metáfora con el profe? O sea, no lo llegamos a desarrollarla, digamos. Bueno, yo les voy a entonces a puntualizar, así como hice con organismos vivos, vamos a puntualizar algunas cositas en esta metáfora, porque no quiero que extendamos la clase, pero sí quiero que esto quede. Cuando pensamos en, ustedes leyeron el teórico, ¿han ido avanzando con eso en el teórico? ¿En leer? Bien. Cuando avancen, van a ver que cuando pensamos a las organizaciones como cerebros, las pensamos con toda esta capacidad para crear, imaginar, corregir errores, ¿sí? Y ahí
tiene como características del cerebro esto de la inteligencia, el razonamiento, el procesar información. En las organizaciones como cerebros hay una redundancia de información. Todos debemos conocer, y aquí vamos al inicio de la clase. La capacidad de comunicación, de comunicar a nuestros pares, a nuestros superiores e inferiores, qué es lo que estamos haciendo, por qué, y por eso habla de la redundancia de información, porque dice que a mayor conexiones cerebrales, vamos a tener una mejor respuesta, un producto de mejores características. Y habla de la conectividad de los miembros, y por eso la comunicación y la interconexión. Principalmente, lo que yo quiero destacar aquí es la capacidad de aprender a aprender. Y que lo van a leer también como el aprendizaje de doble bucle. Suena un tanto difícil, pero está bueno comprender este concepto. Y aquí vamos. Vemos que frente a una acción, normalmente todos, frente a una acción, obtenemos un resultado. Y allí termina la función. Por ejemplo, si yo soy jefa de calidad, le digo a un analista de calidad si puede realizar los análisis de un producto. Análisis, por ejemplo, de pH. Y el analista de calidad va a realizar la lectura de pH de un lote y me entrega los resultados. Y allí termina su función. Eso es una acción simple, un aprendizaje simple. ¿Sí? Ante una acción, un resultado y nada más. Cuando pensamos en el aprendizaje de doble bucle o el aprender a aprender, estamos pensando en este segundo gráfico en donde frente a una acción obtengo un resultado. Pero frente a ese resultado tengo que tener la capacidad de analizar para corregir las acciones, si es necesario. Entonces, volviendo al caso de recién, del analista de calidad, yo podría decirle, bueno, hacer lectura de pH del lote, que el analista obtenga los resultados, y sería esperable que pueda venir y decirme, mira, los valores encontrados están levemente por encima de lo normal, me parece que debe estar ocurriendo algo en el proceso, que hay que tomar acciones para corregirlas. Entonces, ¿qué estoy generando allí? La capacidad de pensar y repensar lo que estoy haciendo para corregir en un futuro. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o avanzo? Quedó claro, profe. Perfecto, bárbaro. Ustedes, esto es como decíamos recién, en la metáfora de los organismos vivos. Bueno, acá el docente quiere tener el feedback con los alumnos, entonces vamos retroalimentándonos en el conocimiento. ¿Qué es el aprendizaje de doble bucle? Es esta reflexión sobre lo que hemos realizado. Nos pasa a veces como estudiantes, vamos a un parcial, qué sé yo, me saqué 6. Muchos pedirán el parcial, dirán, che, a ver, ¿por qué me saqué 6? ¿Qué pasó? Veo a dónde estuvo la falla. Bueno, para la próxima tengo que estudiar un poco más esto. Muchas veces lo sabemos, ¿no? Pero estoy llevándolo a un ejemplo.
Y muchas otras veces no, simplemente, bueno, me saqué 6, bueno, ya está, 6. Entonces, esta capacidad de reflexionar y repensar y ver qué es lo que puede ocurrir para cambiar mis acciones futuras, tiene que ver con este doble aprendizaje o aprendizaje de doble bucle, que es pensar diferente para poder cambiar nuestras acciones. Y cambiar nuestras acciones es con miras a mejorarlas, siempre a mejorarlas. Esto lo vemos en todos los sistemas de gestión de calidad. En algo que ustedes, si están haciendo control estadístico de procesos, lo deben haber visto, que es esta rueda del planear, hacer, verificar, actuar. ¿Lo vieron? Así yo no avanzo sobre eso. El círculo de Deming. El círculo de Deming, bien, sí. Se basa sobre este concepto anterior del aprender a aprender. El planear, hacer, chequeo, qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal, para tomar acciones futuras. Entonces, miren como un concepto de la calidad del círculo de Deming, de Japón, de 1950, lo podemos aplicar en este pensamiento como cerebro de la capacidad que tenemos de hacer y repensar nuestras acciones con una mirada a futuro de mejora. Y esto, los sistemas de gestión de calidad son de 1950, 1980 se popularizaron en Occidente. Y miren la vuelta de tuerca, ¿no? Hoy estamos hablando de organizaciones ágiles. ¿Escucharon hablar de esto? Agilidad, organizaciones ágiles. No. No, profe. ¿No? Bueno, hoy está muy en boga las organizaciones ágiles. Como a mí me gusta estudiar, hice el diplomado en metodologías ágiles, que me gustan mucho, muchísimo. Y cuando hice este diplomado encontré de que los principios rectores del agilismo, que son estos atributos de la agilidad, están basados en estos conceptos interesantísimos del aprender a aprender. Aquí hay un gráfico abajo, bueno, está en inglés, pero dice un poco como una rueda de Deming ampliada. Planear, esto está hecho para, si bien en la industria de software, también lo podemos pensar en la industria de productos, en el desarrollo de productos. Planear, diseñar, construir un producto, un prototipo, testearlo, lo testeo en el mercado. A veces suelo hacer revisiones y puedo largar el proceso o no, ¿no? Reinicio. Y fíjense en que hay una segunda rueda y una tercera rueda. ¿Por qué? Porque estoy ejecutando ese mismo proceso de planear, revisar, testearlo y volver a largarlo. Es ese mismo proceso del aprendizaje de doble bucle, de volver a pasar y volver a corregir con vistas de la mejora continua. Veamos estos atributos de agilidad. Nos habla, bueno, transparencia, enfoque en el cliente. Si hablo de enfoque en el cliente, ¿en qué metáfora estoy pensando? Como seres vivos, ¿no? Bien, Organización. bien, bien. ¿Quién aportó ese dato? Yo, Lucas Martínez. Bien, Lucas. Como estoy compartiendo pantalla, ya no veo Ahí está, todo. profe. Bien, bárbaro. Entonces, el enfoque al cliente es esto de la metáfora como los organismos vivos, estar en nuestro entorno. La adaptabilidad, que lo vamos a ver como un organismo vivo, y también como un cerebro, de nuestra capacidad para adaptarnos. La posesión compartida tiene que ver con una organización como cerebro en donde estamos todos con información y estamos todos compartiendo conocimiento y generando en conjunto un nuevo producto. Y por último, está la mejora continua,
por último o primero, ¿no? Que es esto de generar ciclos continuos de pensar y revisar nuestras acciones para cambiar. Y acá, de la mano de esto, viene también el pensamiento que nosotros tenemos y cuáles son nuestras actividades y nuestras actitudes, si estamos encontrando siempre el mismo resultado o si es necesario replantearnos esto de el pensar y repensar lo que estamos haciendo. ¿Ustedes son de repensar sus actitudes para la mejora o muchas veces no lo repensamos sino que simplemente actuamos? Les dejo la pregunta para que lo piensen con la almohada y después, y después avanzamos. Bueno, eso es, creo, dejo de compartir. Bien. Eso es un poquito de la organización como cerebro. Y allí, cuando les conté un poco del agilismo, muy poco, ¿no? Esto que lo vimos muy por encima, empezamos a transitar otra de las metáforas que tiene que ver con la cultura y con la capacidad de generar rituales y cambios en una organización que cambien nuestra cultura. ¿Alguno de ustedes trabaja? ¿Sí o no? ¿No trabajan? ¿Sí? Manuel dice que sí. Bueno, quienes trabajan van a poder contarnos, en otra clase tal vez, cuáles son la cultura de su trabajo. Y miren cómo vamos a empezar a cambiar algunos contenidos, y ya con esto vamos a dejar porque yo quiero dar clases hasta las 8, porque ustedes ya vienen de varias horas de clase. Miren cómo podemos cambiar la mirada y cambiar la cultura, ¿no?, en una empresa. Hace poco, trabajando, había generado todo, estamos trabajando con un proyecto de economía circular en la empresa en la que trabajo, con una empresa muy grande, una multinacional. Tuvimos que suspender nuestra entrega, es un residuo nuestro, materia prima de la multinacional, porque no estábamos bien acoplados en los horarios de trabajo y demás. Esto nos llevó 2 meses de reuniones en las que yo estuve coordinando con mucha gente de la multinacional y dentro de mi empresa. Entonces tuvimos que trabajar en conjunto con los transportistas, empresas externas, fijamos horarios, fijamos rutinas, armamos unos mails súper diagramados y diseñados para que todos sepan qué debíamos hacer, cómo, a qué hora, ¿sí? Entonces, en conjunto con 3 empresas que estábamos trabajando, dijimos, todos los miércoles, 7:30 de la mañana, hay que cargar un camión para que se entregue en la empresa multinacional a las 10 de la mañana. Todos avisados. Según yo, todos avisados. Todos los jefes de área, administración, balanza, todo avisado. En la multinacional, todos avisados, habíamos hecho el sistema de comunicación, todo bárbaro. Miércoles, 7:30 de la mañana, se carga. Empezábamos esta segunda entrega de este material, que era un trabajo de muchos años y muy importante, la semana pasada, y me llaman el martes a las 5 de la tarde de la fábrica y me dicen, Lu, está el camión cargando, ya pasó por balanza. ¿Cómo que pasó por balanza el camión? Le digo, no, están todos avisados que mañana, 7:30 de la mañana, tienen que cargar, y no antes, porque el que carga a 7:30 de la mañana es el que yo le di la indicación de dónde tiene que cargar, cómo, por qué, y todo lo que veníamos en 2 meses de trabajo coordinando.
Y dicen, los camiones están cargados, ya pasaron por balanza y ya se están yendo. Le digo, no puede ser. No puede ser. Llamo al jefe de planta y le digo, pasa esto. Y me dice, no puede ser. Dice, nadie dio la orden, no puede ser. Y digo, bueno, algo pasa. Y me llama la gente de administración y me dice, ¿sabes qué? Dice, el encargado del turno tarde le dio la orden que vayan y carguen. Y me dice, metió la pata, el encargado del turno tarde. Y a mí ahí se me vino el mundo abajo, pero digo, 2 meses trabajando, coordinando reuniones para que me surja el problema. A mí, que yo había coordinado todo, no podía entrar. Y claro, nadie le avisó a un encargado del turno tarde, porque todos trabajamos en el turno mañana, tenemos todos mails, coordinamos a todos, y este encargado no lo vio, no sabía. Y entonces me dicen, ¿qué hacemos? Y todo, sanción, bueno, corría. Le digo, no, a ver, no le echemos la culpa al encargado del turno tarde, que no supo. Aprendamos de este error. ¿Qué fue lo que pasó? Le digo, ¿tuvo la culpa el encargado del turno tarde? No, desconocía por completo. La culpa fue nuestra, que en nuestro sistema de comunicación no chequeamos que él hubiera leído un mail y que estuviera al tanto de una situación. Entonces le digo, no tenemos que echarle la culpa, tenemos que ver en dónde nos hemos confundido para actuar y cambiar lo que estamos queriendo hacer. Estamos enfrente de un proceso de mejora. Bueno, empecemos a cambiar esa mirada. Es muy difícil en las organizaciones pasar de este pensamiento que ustedes tienen, este pensamiento maquinal. Alguien comete un error, hay que sancionarlo. Ese es el pensamiento maquinal. Pasemos a otro pensamiento y otra cultura. Bueno, a ver, frente a este error, no echemos la culpa. Simplemente veamos cuál fue nuestra falla y qué es lo que debemos mejorar para que no tengamos este error ni esta vez ni ninguna otra vez. ¿Sí? ¿Me siguen? Ese es un poco el cambio de pensamiento y el cambio de paradigmas que necesitamos instalar. No es el ocultamiento del error de las organizaciones maquinales, sino es pasar a aprender, a repensar lo que estamos haciendo y a pensar en la mejora de los procesos, de las personas, del equipo en el que estamos trabajando. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Les queda un poquito más claro cuál es esta mirada que estamos llevando de las empresas, de las organizaciones, de las industrias? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar? Profe, en ese ejemplo que dio, lo primero que se tendría que hacer es comunicarse con la empresa esta receptora del residuo, si los podía recepcionar a esa hora o directamente... No, los camioneros habían venido a entregar otro material y como al otro día, a las 7:30 de la mañana, tenían que volver a la empresa a cargar, dicen, bueno, aprovechemos, disminuyamos tiempos. Ellos no pensaron, o sea, el camionero de una empresa tercera que nada tenía que ver, ellos tuvieron una buena idea, ¿no? De optimizar tiempos. El error había sido una comunicación interna nuestra. Pero vuelvo a lo mismo, no importa quién tuvo la culpa o cuál fue el error. Lo que importa es lo que yo puedo hacer para cambiar esas situaciones. ¿Sí? Eso es lo que nos tiene que quedar. ¿Y cómo se solucionó? Gracias a Dios, los camioneros, yo soy bastante jodida, ¿no? Entonces, estos camioneros sabían muy bien, porque yo había hablado con todos, menos con este encargado que se nos pasó, había hablado con todos, sabían ellos exactamente qué tenían que cambiar, cargar, en dónde, cómo, sabían todo, porque habíamos generado mails protocolarmente con las 3 empresas, y ellos fueron y lo hicieron bien. Se cargaron donde tenían que cargar, lo que tenían que cargar,
Y al otro día yo dije, menos mal, se solucionó, digamos, el sistema de comunicación en sí había funcionado, porque el mensaje llegó a quien tenía que llegar, que era el camionero que iba a cargar. Pero yo eso no sabía, porque era una empresa tercera y yo tenía que tener el control desde mi empresa. No podía dejar el control en un tercero. Gracias a Dios, lo vuelvo a decir, habíamos generado el circuito para que eso pase. Pero está bueno en esto de repensar, ¿no? El error no fue el encargado, el error fue mío que no lo chequeé. Para la próxima, chequeo con todos, ¿sí? Fue repensarlo desde esto, no es quién tuvo la culpa, no, es, che, a ver, ¿qué se me pasó? Y para la próxima lo mejoremos. Bueno, ¿qué vamos a hacer para la próxima? Porque ya es tardísimo, 8:15. Para la clase que viene, que es feriado. Sí, la clase que viene es feriado. La otra clase se termina el tema este de metáforas y yo voy a necesitar que ustedes estén formados en grupos de trabajo. ¿Les dijo el profe que vamos a hacer trabajos en grupos? No, ¿No? he comentado No, nada. profe, no dijo nada. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Grupos de 5 personas máximo para trabajar. ¿Qué vamos a hacer? A diferencia de otros años, en los otros años yo les tomaba un parcial individual y un trabajo práctico grupal final. Ese trabajo práctico final incluía todos los temas, todas las unidades, pero era evaluado al finalizar el cuatrimestre. Lo que vamos a hacer ahora es dividir a ustedes en grupos de 5 personas. En esta clase que viene, cada grupo va a tener que elegir, o vayan pensándolo, alguna industria en la cual quieran basar su trabajo. La autopartista, la farmacéutica, la alimenticia. Ustedes eligen libremente la industria en la que van a querer focalizarse. Y después vamos a ir, al finalizar cada unidad, ustedes van a ir haciendo un trabajo de la unidad aplicada a esa industria en particular. Entonces, no vamos a acumular todas las unidades en un solo trabajo final, sino que lo vamos a ir haciendo paulatinamente. ¿Sí? Manuel, ningún problema, está todo bien. Los alumnos que trabajen, bueno, vamos adaptándonos a las posibilidades. Organismos vivos, ¿no? Nos adaptamos. Vamos trabajando y se van sumando. Si puede ser de 3 o 4 personas, yo prefiero que sean de 5, porque si hacen grupos de 3, después van a ser 20 grupos, o 25 grupos, y para la defensa de trabajo son muchísimos grupos. Entonces prefiero que sean de 5. A su vez, yo trabajo también todo el día en la fábrica y se me hace muy lerda la corrección. De 25 trabajos es muchísimo. Entonces por eso prefiero tener menos grupos y de 5 participantes máximo, ¿sí? Vayan viendo con quienes trabajan, vayan eligiendo una industria. Van a ser muchos grupos, puede llegar a repetirse una industria. Intentemos de que no se repita. Por ejemplo, si ustedes piensan dentro de la industria de la alimentación, bueno, hay muchísimas ramas. La cárnica, la de panificación, bueno, hay montones de áreas dentro de una propia industria. Entonces piensen en alguna industria específica. ¿Y qué vamos a hacer también? La semana que viene que nos encontremos, vamos a hacer un pequeño ejercicio para llevar un poquito a la práctica esto de las metáforas, para que les quede un poquito más en claro cada una de estas metáforas y maneras de pensar una organización. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿alguna pregunta?
¿No? Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vamos a volver a encontrar conmigo de acá a 2 semanas, 18:30 horas. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Chao. Gracias a ustedes. Chau, chau. No, profe, Profe, hasta luego.